Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina con Julia. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de las Madres y yo, como buena hija que soy, me ofrecí voluntariamente para hacer el cover de este video. Por lo tanto, van a estar viendo a mi mamá cocinando y me van a estar escuchando a mí. Quiero aprovechar para felicitar a todas las madres, en especial las que están viendo este video. Hoy vamos a hacer una torta de fresa, porque como saben nos gusta complacer peticiones y nos habían preguntado por la torta de fresa en los comentarios. Espero que les guste. Comenzamos. En la caja de descripción encuentran las cantidades de los ingredientes. Primero batiremos durante 5 minutos los huevos con 5 cucharadas de agua fría, el azúcar y el azúcar de vainilla. Durante este tiempo mezclamos la harina, la maicena y el polvo de hornear y los cernimos. Ahora vamos a poner a calentar el horno a 180 grados. Y de esta forma debe quedarles la mezcla. Ahora vamos agregando la mezcla de la harina e integramos hasta obtener una mezcla homogénea. Aquí es importante hacerlo muy despacio para que la mezcla no pierda el aire. Y ahora vertimos la mezcla en el molde previamente preparado con mantequilla y harina para que no se nos pegue. Lo metemos en el horno y lo cocinamos de 20 a 25 minutos. Ahora procedemos a preparar la crema para el relleno. Ahora en lo que mi mamá lava la fresa, como que no quiere las cosas, vete suscribiendo si no las has hecho y dale like al video porque sé que te ha gustado hasta este punto.
Separamos las fresas más bonitas para decorar y el resto lo cortamos en pequeños trozos. Ahora, para hacer el relleno debemos mezclar la crema de batir o nata con el azúcar de vainilla, el azúcar y el estabilizante. Una vez listo debe quedarnos así. Pasado el tiempo le hacemos la prueba de cocción a la masa y la dejamos refrescar por 10 minutos. La picamos a la mitad con mucho cuidado. Al relleno le agregamos el yogur. Lo mezclamos todo muy bien y separamos una parte para la cobertura de la torta. Al resto le agregamos los trocitos de fresas. Encima del primer piso echamos la mezcla de fresa y la distribuimos bien. La crema que habíamos reservado la dividimos en dos partes, una para la manga, para la decoración, y con la otra cubrimos la torta. Una vez que esté totalmente cubierta, decoramos a nuestro gusto. Tengan en cuenta que hay que dejarla en el frío como mínimo 4 horas.
Y así nos ha quedado la torta de fresa. Esperamos que la hagan y que la disfruten. Les recomiendo que se queden hasta el final del video. Ahora vamos a disfrutar del primer pedazo de torta. Miren qué delicioso se ve. Hasta el próximo video. ¡Chao! Quiero... Madres, en especial las que están viendo